programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos en Diálogos. Está con nosotros Marlon Santi, el dirigente nacional de los pueblos indígenas del Ecuador, fue presidente de la CONAIE, y también Verónica Albuja, politóloga ecuatoriana, con quienes les hemos invitado para reflexionar sobre el momento de las relaciones de los pueblos indígenas, de sus nacionalidades con el gobierno nacional. Yo diría más que con el Estado ecuatoriano, con el gobierno nacional y las reflexiones, los puntos de vista que ellos tengan. Queremos saludar a nuestros amigos de la 920 AM, que nos radio escuchas que nos siguen, pero también he recibido unos 2 correos y les agradezco no solo la sintonía, sino el seguimiento en la Universidad George Washington, en Washington, los Estados Unidos, que nos van a seguir y tienen la gentileza, muchos de ellos, de reportar haber visto y escuchado nuestro programa. Con frecuencia también suelen acompañarnos los amigos de la Universidad de la USAL, en Buenos Aires, la Universidad de El Salvador, y en Nueva York al New York College. Así es que gracias por seguirnos y por reportar que nos están acompañando. Un primer saludo, Marlon, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo evaluaría el momento político que están viviendo, sobre todo el pueblo shuar, con la relación y el gobierno nacional y estas decisiones? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Agradecerle por esta entrevista. Es un momento coyuntural, primero político a nivel nacional. Se nos acercan las elecciones en todas las provincias. Y a nivel de la provincia de Morona Santiago también es político. Nosotros estamos preocupados como movimiento indígena y como movimiento político porque no hay una apertura a la democratización de las expresiones de la gente de Morona Santiago. Morona Santiago no es el momento actual que ha estado sumergido en problemas con el actual régimen. Viene esto ya de algún tiempo atrás, bajo los reclamos de territorio, de derechos a vivir en un ambiente sano, en un ambiente de paz, como lo plasma la Constitución. Pero hoy se ha vuelto político porque no solo para los candidatos de Pachacuti está cuarteado la campaña electoral, sino para todos quienes están participando en la ley electoral en la provincia de Buenos Santiago. ¿Por qué siente usted que se está rompiendo este espacio? ¿Por qué? Porque el Estado decreta el estado de excepción. Digamos, el gobierno decreta el estado de excepción, y el estado de excepción implica muchas cosas allá. Por ejemplo, no pueden circular libremente los candidatos, no pueden reunirse con los cantones, con las parroquias, con las comunidades, los candidatos. Eso implica que ya no hay una efectivización de los candidatos de plantear sus propuestas a la gente para que el voto sea consciente, y eso ya afecta a la participación democrática en el voto que van a ejercer. ¿Usted siente que esto puede... no sé, ¿qué será? ¿Que el gobierno está pensando que ahí puede perder y entonces le quiere dar un cierto sesgo para recuperar un espacio político en la provincia? Estamos muy seguros, porque nosotros tenemos en Morona Santiago, tenemos 7 alcaldías, un prefecto y más de 20 juntas parroquiales. Eso quiere decir que el gobierno hoy quiere mitigar esa presencia política del movimiento, y la única forma de cuartear es que la gente o que los shuaras participen con el voto.
Hoy yo tengo ya reclamos de nuestros candidatos en la personalidad del compañero Tito Puenchir, que él no puede movilizarse porque es una pre-campaña, que no puede movilizarse porque toda reunión que hagan ellos está considerado como actos de sublevación, o un acto político de subversión, etcétera, ¿ya? etcétera. Y eso es afectar a una participación democrática en un Ecuador cuando estamos a semanas de una campaña electoral y a días de las elecciones y al sufragio que los ciudadanos necesitamos hacer. Verónica, bienvenida, buenas tardes. Politóloga, pero además trabajadora social con el movimiento indígena, con grupos de respuesta social, diríamos. Mirar esto desde el punto de vista de Marlon, uno diría si hay un efecto político, pero el gobierno, por ejemplo, dice no se puede permitir que a título de pueblos indígenas vengan a prohibirnos la libre circulación. ¿Basados en qué estado de propaganda que dicen esta confrontación, ya hay un muerto, no sean miserables, no vayan a cubrir esto de los muertos solamente por política? ¿Cómo desmarañar esto, Verónica? Bienvenida, buenas tardes. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación y qué bueno compartir con Marlon. Bueno, sí, a ver, es preocupante lo que está pasando en el país. Estamos, como mencionábamos hace un momento, en plena época electoral, pero también estamos en una situación de conmoción, no solamente por lo que pasa en Morona, Santiago, sino porque también acaba de ocurrir una situación de catástrofe natural en Esmeraldas. Entonces el país está entrando en una situación, si se quiere, de violencia, que no solamente vino acumulada desde estos 10 años, que no es algo nuevo, eso hay que tomar en cuenta. Sí, Marlon decía que entonces, este es un conflicto que se ha agudizado ahora con el gobierno actual. ¿Por qué? Porque el gobierno actual, si bien conocemos en el 2006, el Ecuador entra en una crisis política en la cual se ve como una especie de salvadores de la patria a un grupo político nuevo que viene y que vende. No existía, se vende no existía, y se posiciona. Y se construye y se constituye con el Estado, ¿no? Pero además con la lucha de pueblos indígenas, de organizaciones sociales. Se constituye como una revolución ciudadana que recoge todas las demandas sociales que decían que necesitábamos salud, que necesitábamos educación, que necesitábamos infraestructura, un poco se que agarra necesitábamos la dialogar. Lucha de todos estos... Lo más grave es que la gente dijo necesitamos dialogar. Y ahí está la respuesta de todas las organizaciones sindicalistas, de indígenas, de estudiantes, que decían, bueno, si esta es la opción, entonces, ¿por qué no hablar con estos personajes políticos nuevos y que nos están ofreciendo algo que es el diálogo? Vamos a la constituyente, y en la constituyente yo recuerdo que en el 2008, y lo voy a contar como una anécdota, había un problema, y es que el país no entendía esto del Estado plurinacional. No lo entendía, y ahí si bien... La militancia de país, todo, los dirigentes... todo el conjunto de país. No entendía el Estado plurinacional. Tampoco. ¿No? En esa época, si bien le voy a hacer un poco acuerdo a Marlon, en el 2008 tuvimos que traer, yo ahí trabajaba en organismos internacionales y acompañando a la CONAIE, tuvimos que traer al relator especial de pueblos indígenas para que les explique qué significaba el Estado plurinacional. Porque eso significaba que si no se aprobaba el Estado plurinacional, teníamos un retroceso de 10 años con todo lo que ya se había avanzado en la Constitución del 98. El convenio 169 en el 98 ya estaba. Exactamente. O sea, entonces, una cosa novedosa para ellos no era. No era. El problema es que no lo entendían. Y querían manejar la etiqueta del summa causa como una marca. Entonces, eso no es hacer política pública. Cuando vas a manejar algo como parte de la propaganda oficial o como parte de la publicidad para que la gente te vea y te reconozca como una cuestión ciudadana. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que está pasando en el país? Está pasando que tenemos consecuencias naturales que no las podemos manejar, pero tenemos situaciones de conflicto que no se han solucionado con pueblos y nacionalidades indígenas, a las cuales los mecanismos internacionales nos dicen que hay declaraciones, convenios y tratados internacionales que reconocen y garantizan sus derechos. Entonces, ¿en qué parte nos estamos perdiendo todos? También hay que hacer un llamado a la ciudadanía. ¿En qué parte nos estamos perdiendo en el tema del respeto de la ley, el respeto de los derechos? Verónica, pero cuando tú dices eso, la pregunta sería viendo desde el análisis, hay un policía muerto. Sí, pero hay un policía muerto porque hay una responsabilidad del Estado de no haber consultado sobre estos temas que son fundamentales. O sea, el Estado llevó, o el gobierno, llevó a una tensión
llevó una que ha provocado violencia. Hablamos de derechos de la naturaleza. ¿Dónde está garantizado que la minería va a ser limpia? Hasta ahora no tenemos en ninguna parte del mundo que exista tecnología que nos garantice que esos recursos naturales, que son el agua, que es la principal fuente de vida de los pueblos y de nosotros también en la ciudad, que no van a ser contaminados. No hay ninguna garantía. Pero ninguna actividad tendría esa garantía. Y lo otro más grave que me parece importante, que lo están defendiendo el pueblo shuar, lo están defendiendo en Quimsacocha, lo están defendiendo donde hay problemas con el tema de recursos naturales, es que esto no es una cuestión solo de ahora, de este gobierno, sino que es una cuestión de gobiernos anteriores también. Estamos arrastrando como ecuatorianos varios problemas, pero sobre todo es que la responsabilidad que tenemos nosotros y los políticos con las futuras generaciones. A esas futuras generaciones, primero les estamos dejando ya sin recursos y segundo les vamos a dejar un territorio contaminado. Y cuando dejamos un territorio contaminado, ¿qué desarrollo y qué ambiente les vamos a dejar para poder vivir? Marlon, ¿hay alguna propuesta? Ustedes han estudiado la posibilidad desde las nacionalidades indígenas, desde la CONAIE, desde lo que se suele decir el brazo político de la CONAIE, que es Pachacútec. ¿Han analizado la posibilidad de cómo se podría? Porque claro, lo que dice el presidente es, yo no creo que debamos dejar de explotar, porque esos recursos necesitamos. ¿Hay un análisis de ustedes, una propuesta de cómo se puede hacer? ¿O simplemente se dice, esto va a destruir la naturaleza, la Constitución garantiza el derecho de la naturaleza y los pueblos indígenas requerimos de esto para qué? Que no se haga qué. Muy bien, mira, desde la conformación de las organizaciones como actores políticos de los años 80, el movimiento indígena y las organizaciones, las nacionales de los pueblos indígenas, hemos sido aporte para esta gran nación ecuatoriana. Hemos aportado, hemos dado propuestas. En el tema de recursos naturales, hay una propuesta grande, muy humanista, muy compaginado con el buen vivir, muy compaginado con la relación del hombre con la madre tierra. Tomando en cuenta de que necesitamos, como dijo Verónica, necesitamos dar continuidad a la futura generación. Necesitamos que nuestros hijos tengan garantía de vivir en un ambiente sano, en un territorio que tenga que tomar del agua sin contaminar, que tengan que respirar el aire puro. Nosotros hemos planteado al Estado ecuatoriano desde hace 20 años, por ejemplo, el Centro Sur Amazónico, en los actuales momentos que estamos en la globalización del cambio climático, que sea un espacio de vida, que tenga acaban de plantear aquí mismo en el Hábitat 3 que hay que tomar en serio el cambio climático. El compañero prefecto de Morona, Santiago, acaba de plantear una propuesta alternativa, que el petróleo y la minería se quede bajo tierra y que nosotros tengamos que devengar por eso, dando al mundo el oxígeno. Que pero ahora es un poco como que fracasó con la iniciativa Yasuní, Marlon. Bueno, uno podría decir que por culpa del mismo gobierno o porque había un plan B y nos entusiasmaron con lo otro, pero digamos, no es soñar esto de que vamos a conseguir dejar el petróleo, dejar la minería. No es mejor buscar alternativas que nos permitan de alguna manera usufructuar de eso también, ¿no? Mira, creo que no es... Yo no digo que es soñar o es una utopía, que nosotros pensemos... Las utopías son las válidas, esas que no nos roben. Que vamos a lograr o no lograr. Pero creo que el Ecuador tiene un momento para reflexionar frente a este tema. Porque si hemos planteado esto, hay programas que están ejecutándose en las comunidades, que son programas alternativos, que dan rentabilidad económica. Hay programas pueden mejorar la economía. Yo solo hablaría de un programa que la nacionalidad achuar lleva casi con cerca de 15 años, que se llama el turismo comunitario, sustentable, y que ha dado una generación de divisas para este pueblo, y que ha multiplicado esto con hacer paliativos, el desarrollo de una economía distinta. Que en sí no
frente a una asistencia del Estado, es suplir que los pueblos tengan que desarrollar de acuerdo a su forma y a su pensamiento, que es muy compatible con respetando la naturaleza, muy compatible respetando la puede entrar esta mixtura con un respeto mutuo. Así es. Ahora, a nosotros como dirigentes, no es un problema que se efectúa porque el pueblo shuar o los quichuas o los achuaras en los actuales momentos quieren confrontar con el gobierno. No, hay algunos parámetros que se está dando a nivel de la administración pública del gobierno. Nosotros no sabemos bajo qué términos hicieron los negociados de las empresas mineras. Tenemos que saber. ¿Nunca han estudiado el contrato, la concesión minera? Sabemos. ¿No? Porque no hubo una consulta, porque en la consulta a los pueblos indígenas tenían que haber indicado, mira, estos son los parámetros. El gobierno dice que tiene una consulta y mira, que además... La consulta tiene que ser de acuerdo, como dice las Naciones Unidas, tiene que ser de buena voluntad, tiene que tener un espíritu... No una imposición. No una imposición. Nos gustaría saber quiénes son los ministros que son parte de estos acuerdos. ¿En cuántos millones se está vendiendo? Si la minera, ¿cuánto porcentaje va a llevar y cuánto por ciento va a quedar para los ecuatorianos y cuánto va a ser devengado a los pueblos indígenas? ¿Y cuánto va a ser para remediación ambiental también? ¿Y quiénes de aquí del Ecuador son también partes de estas corporaciones? Porque nosotros tenemos que tener una transparencia. Y una visión clara de quiénes nomás forman parte del negocio. Claro, ¿quiénes somos? Si los pueblos indígenas somos parte de este negocio, no. O sea, aquí hay un tabú que nadie quiere que sepamos. Entonces, el Ecuador tiene que ser transparente. No luego de que ocurra que después de 10 años que estén sacando uranio, mercurio, oro, digan que nosotros dimos tantos millones a tal ministro, a tal agente del Estado, todo eso. Pero a pesar de eso, yo quiero rescatar lo que la Corte sentenció en el tema del pueblo quichua de Sarayaco versus Estado ecuatoriano. Los pueblos indígenas tenemos una relación espiritual de convivencia armónica con la naturaleza. La presencia extractiva de grandes corporaciones rompe este equilibrio. Cuando rompe este equilibrio, ya es una violación. Es una agresión grave a la cultura. A la cultura, a la convivencia armónica de los pueblos indígenas en estas regiones. Y eso el gobierno sabe. O sea, no sea que... Ahorita nos culpan, mira. En el caso del pueblo shuar, este momento, tiene incluso una sentencia que dice que hay que tener cuidado, que hay que buscar el este. Y entonces, ¿qué este momento el gobierno estaría rompiendo esa? Está rompiendo toda la normativa nacional. La Constitución rompió con la consulta previa porque tenía que haber... Lo que hizo no es consulta previa. Claro, tenía que haber generado una normativa a la consulta. Para cómo ha de funcionar. Pero con un decreto de consulta lo hacen... Bueno, tiene que hacerse de acuerdo a que ellos quieren. Rompió con la normativa de la Constitución, rompió con los tratados internacionales y hoy la situación crítica es muy tensa y se confronta ya. A nosotros nos duele. ¿Puede agudizarse esto? Se puede agudizar. ¿Sí? Yo sé que frente a lo que detuvieron al líder, al presidente de la Federación Shuar, va a agudizarse porque no hay una apertura de diálogo. Por eso estamos convocando a otros actores externos de derechos humanos, o organizaciones como OEA, ONU, tengan que intervenir. Porque no es posible que en una ocasión nuestros hermanos, nosotros, las nacionalidades de la región amazónica, somos defensores del Estado ecuatoriano. Cuando hay conflictos con Perú en el 95 y los posteriores conflictos, pero hoy seamos considerados terroristas. Mira, si estos pueblos no hubieran existido, quizás el territorio ecuatoriano estuviera en baños, mucho más acá. Nosotros hemos puesto nuestros muertos, pero hoy, cuando nosotros queremos defender el espacio de vida que nos queda a nosotros, muy poco, porque la región norte de la Amazonía está hecho pedazos con lo que ya entregaron. Centro-sur nos queda para la futura generación. Verónica, esta visión de Marlon, y una cosa que nos ha dicho que yo creo que a veces
no la valoramos, que es esto de esta cosmovisión distinta que tenemos los mestizos. Sí. ¿Cómo logramos, y tú que has estudiado tanto y tú que trabajas, cómo logramos empatar? Porque claro, frente van a decir, como suele decir el presidente, no tienen ni el 2% de los votos, como que se midiera en porcentajes de estas cosas. ¿Cómo medimos este poder caminar juntos? ¿Se ensaya ya algo sobre esto? Mira, la muestra más importante que hemos tenido todos como ecuatorianos en sensibilizarnos sobre el tema de la naturaleza es la campaña que se hizo por el Yasuní. Es una campaña que fue voluntaria. La gente simplemente acudió a firmar porque tiene otra conciencia. Y creo que son los jóvenes y algunos que también son nuestros padres y algunas generaciones que se están uniendo en esa concepción de pensar y repensar la vida que estamos llevando en la ciudad. Yo he visto, no solo los jóvenes, gente como Julio César Trujillo, exacto, para ponerte en un extremo, de todo, por eso te digo. O Pablo Dávalos en otro, o qué sé yo, varios jóvenes que los ve uno en bicicleta reclamando ¿Pero esto. por qué? Porque somos una generación que también atrapa a otras generaciones, en la que se está pensando en el bienestar dentro del urbano, se está pensando ¿qué me puede dar satisfacción cuando yo me siento agobiado en la ciudad? Es ir y sentir, porque la experiencia que nos comenta Marlon, el de las comunidades que hacen turismo comunitario, es una experiencia que realmente te llena, te genera bienestar y se conecta en entender eso. Tú sientes cuando Marlon cuenta que es una opción de vida exactamente, que está equilibrada con la naturaleza, pero que además le permite tener esto del buen vivir. Porque salimos de un tema que es sumamente importante, que es el ignorar aquello que los otros nos están ofreciendo. Claro. Y en ese encuentro nos damos cuenta que sí, que hay otra realidad. Hay otros espacios en los que podemos también aprovechar, respetar también cómo viven esas personas y entender que en este mundo tan moderno, tan lleno de una vida agitada, se puede hacer. Si te dicen, el tema es que los recursos necesitamos para desarrollar el resto del país también. Ahora, ahí estamos viendo que situaciones que se están dando de catástrofes naturales, que antes no teníamos. Antes eran como de aquí a 100 años, de ciclos más largos, ¿no? Ahora los ciclos son más cortos y se están produciendo a nivel mundial. Hay una conciencia también de lo que significa esto del calentamiento global. Hay una conciencia también en el tema de los derechos de participación de los jóvenes, de las mujeres, de los niños. O sea, hay una generación que se está sintiendo responsable de lo que está pasando y quiere otra alternativa para poder vivir. ¿Por qué? Porque es lo que le vas a ofrecer a tus futuras generaciones. Pero el problema nuestro a nivel político es otro. Y el problema político es que estamos atrapados en partidos políticos que defienden intereses que están vinculados a transnacionales, a corporaciones. ¿Por qué? Pero ahí podemos caer, Verónica, también en el discurso que hace el gobierno y que dice, también hay organizaciones de mestizos que reciben recursos internacionales y que están influyendo en los pueblos indígenas para actuar contra el gobierno, y ellos dicen, por supuesto, contra el Estado, contra el derecho de todos. Y claro, y se viene lo de acción ecológica, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es del 2%, como mencionabas tú hace un rato, que no es real. Todo depende de los instrumentos, de cómo se miden. Claro, o sea, si tú haces mala pregunta, obviamente un censo te va a decir que son el 2%, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, cuando tú haces esta mención que estamos en un estado de excepción, el estado de excepción demuestra que hay un conflicto, que hay algo extrajudicial que no se logró resolver y que en este caso es la consulta previa. Los ecuatorianos, porque es un tema, como te mencionaba hace un momento, es un tema de mucha sensibilidad, tenemos que participar todos los ecuatorianos. Porque hay unos, tú has visto, han salido a las plazas a reclamar y a decir, dejen en paz al pueblo shuar y conversemos sobre este tema. De ese tema sí debe haber una consulta popular. Porque tanto no de los gallos ellos, ni de los toros. Esos son temas que se resuelven a nivel local. No creo que eso sea un tema no es nacional, la trascendencia nacional, no es de trascendencia. Pero este sí, porque en este nos están dando el discurso, nos construyen el discurso donde nos dicen, miren, de esos recursos vamos a vivir todos los ecuatorianos. Pero resulta que de todos los 16 millones de ecuatorianos estamos afectando y podemos estar cayendo en un delito de etnocidio porque implica violencia en una comunidad, en una zona donde está un pueblo. Exactamente. Y ese es un discurso muy perverso. Perverso porque nosotros nos abrogamos los 16 millones el derecho de quitarles
la vida incluso a un grupo de personas que viven ahí ya de manera ancestral. O sea, ¿no? Ellos estaban antes que nosotros. Pero el presidente dice, a título de ancestral no me vengan a parar los derechos de los 16 millones. Mira, lo que decíamos, el Estado ecuatoriano se conformó con nosotros como mestizos, con los pueblos y nacionalidades indígenas que viven en el Ecuador. Todos somos ecuatorianos. Claro. Ahora, tenemos ciertas reglas y condiciones que tenemos que cumplirlas. Tenemos deberes y obligaciones, derechos. Y existen convenios internacionales que nos dicen que les reconocen los derechos a los pueblos indígenas y sobre todo les reconocen sus territorios. Así como nosotros nos reconocen la propiedad privada, a ellos también se les reconoce. A la que le van a poner plusvalía. Exacto. No sé si ahora pero se reconocen los territorios. Claro. Y lo más importante de las declaraciones y convenios internacionales que dicen que en esos territorios los pueblos y nacionalidades indígenas tienen su capacidad de autogobierno. Y eso hay que respetarlo, porque es una forma de organización interna. Entonces yo creo que temas como estos deben ir a consulta popular. Temas como los que nos acogen a todos tienen que ser manejados con transparencia. O sea, todos los ecuatorianos es real. Tenemos que saber en qué se firmó, cómo se firmó y a cuántos años. La transparencia que está pidiendo. Exactamente. Marlon, ¿usted ha conversado con el presidente de la República antes? Era amigo de él, ¿no? Mira, o solo conocido. Nosotros apoyamos la propuesta de Yasuní, fuimos parte de la propuesta de Yasuní, pero después nos fuimos separando. Me senté con el gobierno a dialogar cuando murió Bosco Bizuma, justamente por estas mismas demandas. Y ahí están, y es en la misma zona, exacto, en el mismo puente y en el mismo territorio. Murió Bosco Bizuma, solo con la muerte el gobierno se sentó a dialogar. Hizo 7 mesas de trabajo. Y en esas 7 mesas, ninguna mesa cumplió. Ningún acuerdo cumplió. Y firmaron los acuerdos. Firmamos un acuerdo de que estas mesas iban a trabajar la temática de la problemática, pero se diluyó esto. Desde ahí yo no he hablado con el gobierno, ni me interesa hablar porque no es de... No es un tiene ya gobernante para trascendencia. nosotros, exacto. Pensamos que este gobierno se va a ir y cuando se vaya va a salir muchas cosas, porque aún no se ha quedado claro sobre la muerte de Bosco Bizuma. Tampoco está claro eso. Tendeza del compañero Teix, no hay una investigación. Entonces el gobierno creo que en los actuales momentos quiere tapar muchas cosas, pero no es coherente en su discurso, en su campaña o propaganda que hace creer al Ecuador que en un Estado de Derecho, que los pueblos shuaras son los criminales, etcétera, etcétera. Creo que el Estado tiene que responder ante la justicia nacional o internacional. Él no ha tenido la voluntad política de arreglar los problemas que ahora tiene. Y en estos 10 años no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de arreglar este problema. Entonces, más bien tiene responsabilidad, ha ahondado la confrontación. Pero Marlon, sí puede haber un grado de preocupación en el resto de la población de ver a indígenas armados dispuestos a una especie de guerra. ¿Cómo le podemos explicar al resto de la ciudadanía esto que parece, claro, una declaratoria de guerra? Y nos asusta que vayan tanques y que vaya el ejército y haya estado de excepción, pero además también esto provoca una radicalidad en los pueblos indígenas. Mira, creo que psicológicamente estamos mal nosotros. Nosotros hemos hay una tensión humana. Hay una tensión humana. Nosotros vivimos, cada vez que hay esto, vivimos en una tensión psíquica. Y no solo el pueblo shuar, esto se generalizó ya a otros pueblos y nacionalidades. Entonces, ¿qué es lo que vemos como parte integrante de la región amazónica? Es que había un proceso de reclamo en la parte política, había en la asamblea, lo pusimos en la justicia, lo hemos planteado,
pero no hay una receptación de esto. La libertad está en poder plantear, pero no en resolver. Exacto, lo que han dicho es que ustedes son un porcentaje que no pueden decidir aquí y por lo tanto estamos sentados en bancos de ahorros, por eso tenemos que explotarlo. Esto de explotar, si estamos en el banco de oro, yo te diría, antes de la era petrolera y antes de la era minera, el Ecuador vivía más feliz, más era un país sin porcentajes de reparto, pero tenía una vida diferente. Hoy se está acabando la era petrolera, las zonas donde que han explotado están devastadas, peor crisis, y se le da un futuro ecuatoriano de que vamos a tener recursos, pero esas zonas van a quedar devastados ambiental, social, cultural, económicamente. ¿Por qué? Porque la plata que sale de ahí, todo gobierno, todo funcionario que ha venido se ha robado, sería la palabra correcta. En ese sentido... Por lo menos, digamos, han desviado para otras actividades. Han desviado para otras actividades. En ese sentido, los pueblos indígenas solo hemos recibido migajas, chatarras, desprecio, violación de derechos. Y allí, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, quedarnos sentados y esperar que solo venga la desgracia. Tenemos que hacer algo para defendernos. Y hemos hecho por las distintas vías, por la vía pacífica, por la jurídica, por los reclamos que hemos hecho. Y seguimos en eso. Pero creo que... Es una lucha permanente. Es una lucha permanente. Y de sobrevivencia, Marlon. Claro, nos están llevando a un momento de sobrevivencia y no nos están dejando, no nos están dejando a que seamos unos ciudadanos ecuatorianos que tengamos que vivir igual que otros ciudadanos ecuatorianos con todos sus derechos. A Marlon Santi, el dirigente indígena, ¿le queda la duda de que también pueden haber sido usados o no ustedes en la actividad política, en la forma de confrontar incluso de estas grandes empresas, estas captaciones que ha tenido el régimen de varios dirigentes de ustedes? ¿No queda la duda, Marlon, de que también hay intereses atrás de este, que es un discurso que a uno le escucha a Marlon Santi y dice, tiene toda la razón? ¿No hay también atrás alguien que puede estar trabajando para confrontarnos? No. ¿No? No. Nosotros somos pueblos soberanos, nacionalidades soberanas, nos autodeterminamos con nuestras formas de gobernanza, pero eso no quiere decir que estemos exentos de las reglas que hay dentro del Estado ecuatoriano. Somos parte del Estado ecuatoriano. Nuestros contingentes políticos están en la Asamblea con los reclamos y somos parte de este Estado plurinacional en su dimensión. O sea, están participando, están ahí, aquí. Pero tienen que luchar por los derechos que representan. Por los derechos que nos permite ser como pueblos y nacionalidades indígenas, y los derechos que nos permite dejar una garantía a nuestros hijos. Yo, personalmente, no me siento haber utilizado, porque desde el inicio creo que hemos puesto cartas, el plan que nosotros pusimos a este gobierno, al otro gobierno, que están pasando de turno. Algunas cosas se han logrado y otras cosas se nos han retirado. Verónica, la duda siempre se queda ahí flotando, y muchos dirigentes, digamos, de izquierda, algunos están en el régimen, y claro, y han demostrado que de izquierda, o sea, solo tenían el discurso. No hay una especie de apropiación de un derecho, como nos acaba de decir Marlon Santi, que es un derecho inherente a los pueblos indígenas. No hay una utilización política de esos derechos para posicionar una ideología. A ver, tenemos, o sea, yo veo en este momento que el Estado ya no es democrático, primero, y se ha vuelto un Estado autoritario, controlador, y en medida que se ha vuelto un Estado autoritario, ha necesitado crear su propio discurso, ha necesitado crear sus propias organizaciones que estén afines. Y entonces sí, ahí hay algunos compañeros, dirigentes, que se han ido a eso porque quizás les interesó un poco más o les pareció que ahí estaban mejor.
y de cierta forma es cómplice. Es cómplice porque ayudan a justamente lo que acabas de preguntar tú. De dividir a las organizaciones, a confundir, incluso no solamente al interior de las organizaciones, sino a la ciudadanía, porque al final uno dice, ¿y esto qué es? ¿Es revolucionario? ¿No es revolucionario? ¿Es summa causai? ¿No es summa causai? Ellos son los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos al final? Y es preocupante porque al final el enemigo, según el Estado, con este estado de excepción, el enemigo está dentro. Está dentro. Son las organizaciones. Y son las organizaciones, y eso es grave porque lo que acaba de mencionar Marlon hace un momento, son organizaciones que tienen derecho a vivir con dignidad. Son niños, o sea, si nos ponemos a ver, son familias, son comunidades, son niños, son niñas, son adolescentes, son hombres y mujeres, y todos tienen derechos. Verónica, cuando la politóloga Verónica Albuja estudia el tema y dice, ¿tendrán derecho alguna ideología en apropiarse de los derechos y de la defensa de los pueblos y nacionalidades indígenas? ¿O ahí no debe entrar esta división? Porque si no resulta que son dueños de la lucha de los pueblos indígenas, una ideología. Es que creo que en el tema ideológico en este momento tiene un peso, ¿sí? Se ha construido desde el Estado todo un estado de propaganda que te dice que es socialismo del siglo XXI. ¿Y dónde está el socialismo del siglo XXI? O sea, parece que solo están utilizando algunas palabras de manera literal, como marcas. Yo lo veo más como marcas de marketing, ¿no? De marketing político. Pero ya en contenido son vacías. O sea, no tienen nada de socialismo. O sea, el socialismo no es esto de ir y confrontar a la gente, de confundir a los ciudadanos, de poner a unos contra otros y generar una situación de conmoción social fuerte, porque ya no es una conmoción que solo se ha quedado en el territorio de Morona, Santiago. Ha trascendido a todos, tanto que hay una reunión, nos han dicho, a nivel nacional de la CONAIE, de todo eso, pero aparte porque se están implicando organizaciones que son defensoras de derechos de la naturaleza, que en este caso conocemos cuáles son, que son activistas porque creen en el principio de defender a la naturaleza, porque creen que hay responsabilidad nuestra de defender los recursos. Por eso yo le preguntaba a Marlon si ahí en estas organizaciones que con todo el derecho participan y que además son a veces la voz de alerta de lo que nos está pasando, ¿no tendrán un argumento el régimen de que están siendo utilizados los pueblos indígenas? No, yo creo que no. Mira, cuando tenemos organizaciones internacionales como Greenpeace, digamos un ejemplo, donde defienden las ballenas, las focas, porque hay también, ¿no? Claro, ellos defienden el mar como territorio. Pues, yo no creo que haya ninguna manipulación, hay una conciencia ahí que no tiene nada que ver con lo ideológico, eso sí, no tiene nada que ver con lo ideológico, más bien es una propuesta de vida en el que estamos diciendo, si todo tiene interrelación para que unos y otros vivan o sobrevivan, entonces, ¿por qué no defender eso que hace que el planeta tenga el equilibrio? Pero si sabemos que si grandes extensiones de territorio van a ser expuestas a minería a cielo abierto o minería a gran escala, que significa talar bosques, desaparecer fauna, desaparecer flora e incluso desaparecer comunidades y pueblos. ¿Tú estás segura que no hay unas técnicas que pueda remediar eso? ¿No? No, mira, el desplazamiento que están viviendo ahorita, todo desplazamiento es forzado. Claro, es forzado. O sea, y si yo no estoy de acuerdo con estas ciudades del milenio, por ponerte un ejemplo, ni las escuelas del milenio, porque es una forma de un sistema autoritario, de homogeneizar las cosas y de no respetar la armonía que tenían esos pueblos y la armonía que tenía la educación bilingüe. Te ponen en un sistema, en un control, es un sistema cuyas herramientas son violentas. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. O sea, a mí me preocupa mucho el tema de que se haya declarado el estado de excepción a raíz de decir que hay terrorismo. Así es. O sea, ¿por qué utilizamos el terrorismo si lo que están haciendo es un mecanismo de autodefensa? Las organizaciones en este momento están diciendo, no hubo consulta previa, no fuimos ni siquiera de buena fe, esto es un problema que se arrastra durante muchos años, debía haberse por lo menos generado un diálogo y decirse en qué condiciones se van a hacer. Y frente a eso viene la situación de defensa allá, lo que se ha impuesto. Como pueblo, como no solo como organización, vienen a tu casa, a tu espacio, e irrumpen con una empresa que cerca toda la zona y te dice, usted ya no puede pasar por aquí, esto ya no es de usted. ¿Por qué? Porque el Estado resolvió solito, desde el Ejecutivo, desde la Asamblea, resolvieron que esto es concesionado para nosotros y de aquí a 30, 40, 50 años. Y entonces, no sabemos cuál es la población que hace, lo inmediato es mecanismo de defensa.
defender lo que es de ellos. ¿Y por qué? Porque no nos están diciendo que no, ahí no se va a poder hacer nada. Están proponiendo. Marlon acaba de decir que hay propuestas alternativas. Y es real. Antes del petróleo, del boom petrolero que teníamos nosotros como ecuatorianos vivíamos de otras fuentes. Y una de esas fuentes era el tema agrícola. Vivíamos del cacao. Ahora se está recuperando el tema del cacao. En la zona sur, por ponerles un ejemplo, solo voy a mencionar esto. En Zamora Chinchipe la gente ve que la minería no es la opción. Y se han dedicado al cacao y al café orgánico. ¿No? Sí, tiene 5.300 años de... Se ha descubierto que el cacao casi podríamos decir que el origen está en esa zona. No casi, está en esa zona. Uno diría por los años y por esa investigación uno dice, está ahí. Está ahí. Los mexicanos y algunos otros pueblos nos van a reclamar. Ganado. Pero creo que de acuerdo a esa medición estuvo ahí estuvo ahí, hay vestigios arqueológicos de que estuvo ahí, de que hubo un intercambio y que la semilla fue de aquí. Y es una investigación entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno francés. O sea, no es una cosa que nos hemos inventado, sino que es una cosa que es real. Pero vivíamos de esas otras fuentes y vivíamos de la agricultura. Hoy en día la agricultura no está siendo atendida. Estamos teniendo problemas en las ciudades de abastecernos de alimentos porque no tenemos alimentos aquí en el Ecuador. Estamos importando alimentos traídos de nuestros vecinos, ¿no? Sí. Y eso es grave. Marlon, estamos avanzando. No hicimos un corte para este diálogo porque, a la una nos anuncian una cadena nacional el tema de las Fuerzas Armadas. Ya veremos qué dice la cadena nacional. Pero mientras llega la cadena, Marlon, las propuestas, cuando yo veo a dirigentes indígenas que hablan su lengua, que sí participan en el territorio, uno dice, tiene mayor una formación para defender. Hay otros dirigentes que ya no hablan su lengua, que están más politizados, que casi uno diría se han vuelto mestizos con raíces indígenas, sí, pero como que lo mestizo pesó más. Se hace trabajo desde la organización indígena para cuidar estos que son los elementos esenciales como la lengua, el saber vivir en el territorio, el no permitir, por ejemplo, algunas carreteras, porque nos hablan el anillo vial, y digo, oigan, pero no es que íbamos a defender, ¿para qué hacemos esas casi autopistas? Todo esto se reflexiona, ustedes como dirigentes, ¿han reflexionado, Marlon? Sí, hay procesos que se ha hecho en la vida de las organizaciones, por ejemplo, la revitalización de nuestra cultura, de nuestros saberes, que hasta el año 2008 se estaba potenciando, ¿no? Pero después la educación 2008, intercultural, ¿valía para eso, sí? Valía para eso. Después de este 2008, la educación se hizo un solo sistema, armonizaron y se acabó. Por lo tanto, ahorita nosotros creo que estamos en una era de que tenemos que pensar como la revolución ciudadana, y de ahí no tenemos que generar nuestro propio alternativas saber. Propias. Sí, y eso es un problema. Un pueblo sin su cultura, sin su saber, sin su lengua, no es un pueblo. Es simplemente un pueblo que va a copiar el otro saber del otro. Y que termina como pueblo, ¿no? Como pueblo, sin identidad, sin historia, etcétera, etcétera. Y eso ha sido un reclamo de nosotros. Pero en las comunidades donde que nosotros vivimos, nosotros ahorita estamos luchando contra las escuelas del milenio, porque un elefante blanco en la selva, ya dijo el actual... Y es una homogenización. Es una homogenización. ¿Pero usted le creen al licenciado Moreno que sí son elefantes blancos? Bueno, al último se dio cuenta, ¿no? Porque fue parte de la implementación de los elefantes blancos en muchas partes del bosque amazónico. Y estos parece que han sido elefantes sueltos en cristalería. Así es. Sí. Entonces, las propuestas se mantienen. Ojalá haya un gobierno que nos entienda. Que recupere eso. ¿Ustedes plantearían qué? ¿Recuperar esta educación bilingüe? Recuperar la educación bilingüe con un pensum de estudio que sea nuestro. Propio. Exacto. ¿Ustedes tienen el pensum ese?
Para hemos proponer, trabajado, decir, ahí está vean, el MOSEID, este es el pensum que ahí se está necesita. el MOSEID, ahí está la propuesta del MOSEID, modelo de educación, o modelo del sistema de educación intercultural bilingüe que se planteó, pero bueno, eso no tiene validez ahorita, no tiene cavidad porque es otro, la modernización. Es otra visión. Pero cuando tú me dices que nosotros, cuando pensamos en las carreteras, cuando el Estado piensa en el desarrollo, el Estado piensa en las carreteras. El Estado piensa en las carreteras, por ejemplo, hablamos de un punto. Por favor. El Estado pensó en el desarrollo del país y pensó en la carretera de Yasuní. Se pensó en la troncal amazónica, pero esto ha sido no desarrollo para los pueblos que vivimos allí, sino más bien un impacto que ha generado. Cada vez que se hace una carretera hacia la selva amazónica, se devasta miles de toneladas de bosque amazónico. Cada carretera que va a un pozo petrolero es que el bosque amazónico va a ser presa de extracción por las empresas madereras que también tienen vínculo con el Estado. Es una cadena que a la final el Ecuador del 2050 o el Ecuador del 2030-2040 va a ser un Ecuador sin la Amazonía, si a este paso, sin los pueblos que tienen identidad, sin la historia propia del país, y que eso nuestros hijos solo verán en cuadernos, tendrán que revisar en historias, etcétera, etcétera. Verónica, se nos está acabando el tiempo y a propósito, sé que eres candidata del Pachacute en el Centro Norte en compañía de Pablo. Sí. Con Pablo Dávalos y todo. ¿Una propuesta que pueda ir vía Parlamento, que ustedes la estén ensayando por estos temas? Justamente lo que hemos hablado, hay que implementar políticas públicas que nos lleven a generar este diálogo. Porque tenemos que recuperar el diálogo, tenemos que recuperar la democracia y justamente va a haber que hacer varias propuestas, no solo una, ¿no? Pero ¿y ahora encuentras una salida a lo de los shuaras y el gobierno? Bueno, lo primero es exigir la transparencia de todos los contratos y convenios que se hayan firmado. O sea, aprovechemos esto para buscar la transparencia. Exactamente, porque tenemos la responsabilidad de decirles en qué términos fueron firmados, ¿no? Y aparte si nos convenían o no. Al Ecuador, porque sabemos ahora que los precios a nivel internacional han caído y quizás tengamos que estar pagando, y es lo que nos está pasando ahorita, se cayeron los precios del petróleo y ahora estamos asumiendo deuda para pagar servicios, ¿no? Entonces, algunas de las propuestas es el tema de generar nuevamente participación, el tema de revertir algunas leyes que han confrontado este tema de... No, es que el tema es que ahorita no estamos viviendo en democracia, eso hay que ser reales, no estamos viviendo en democracia. Esa es una afirmación tuya que dices, vea, yo politóloga, desde la teoría Verónica Albuja, la teoría, esto no es democracia. No es democracia. Si hacemos un checklist de todo lo que dice la democracia liberal, que hay que hacer participación, hay que hacer diálogo, hay que crear una agenda política pública, no se está haciendo, hay que tener acceso a la libertad de expresión, y a los medios de comunicación alternativos no los estamos teniendo, hay que tener derecho a la libertad de organización. Entonces, en todos esos temas que son públicos y que son parte de lo que constituye la democracia y el Estado, es donde tenemos que hacer propuestas, donde estamos trabajando en propuestas, donde hemos conversado con varios sectores para poder hacer que esas propuestas nuevamente tengan debate y sean aprobadas en consenso. En consenso. ¿Sí? Marlon, en estos 2 minutos, le voy a pedir que envíe un mensaje en su propia lengua a los que podamos y que además el mundo sepa que hay dirigentes nuestros que no solo están luchando por su pensamiento, por sus pueblos, por tener una identidad, sino que además este Ecuador que declarado plurinacional, pluricultural, todos los pluris que declararon en el 2008 es viable y ¿tenemos salida o no? Por favor. Llakta kay antisuyo aviala llaktapi uyaukuna kay ñukanchi kawsaykuna sinchi pachata hapishkami rikurin sinchi pacha llaki tiyan Ecuador mama llaktapi Amazoniapi chastallata Morona Santiagopi ñukanchi sinchi tasharinanchi Americamanta Patagonia nishka llaktakama runakuna kawsanchi
kikin ñawpa pacha, pichika pacha watamantas ñawpaypi kawsaq. Runa kikin runakuna. Kunanpi ñukanchi kikin yuyay, ñukanchi kikin yachay kawsayta mañashkanchi apukunata. Chirayku shuk shungul, shuk maquilla, shuk yuyaylla tukunakanchi y llaqta runa kashpaka kay Pachamamata harkangapa. Gracias, Marlon. No voy a decir como el presidente que de lo que le entendí, además de la Via Yala, desde la Patagonia hasta Norteamérica y todo lo que nos acaba de decir. En cambio, ¿qué deberían escuchar los mestizos y el resto de los ecuatorianos, Marlon? Es el momento de toda la sociedad civil ecuatoriana de pedir que no haya un estado de excepción, de pedir que haya un estado de paz, un estado de pacificación y una convocatoria al diálogo. Ha estado con nosotros Marlon Santi, el dirigente de la CONAIE, el dirigente indígena. Ustedes lo han escuchado, han visto su pasión, su conocimiento. Y Verónica Albuja, politóloga y candidata también ahora por Pachacútec, listas 18 en el centro norte de Quito. Pasamos a la cadena nacional y nos estamos encontrando el día de mañana. Nuevamente gracias Marlon, gracias Verónica y a ustedes muchas gracias. Este programa está a su disposición a partir de las 3 de la tarde.